Después de la decisión más difícil de mi empresa, enfrento al problema más difícil al que me he enfrentado nunca. Y es que en este vídeo te voy a contar el final del pivote de mi empresa, el nuevo problema que soluciona, el nuevo cliente al que nos dirigimos y todos los pensamientos, decisiones y estrategias, además de conceptos que hay detrás de cada una de estas mini decisiones que podrán parecer insignificantes, pero para el desarrollo de una startup y de una empresa exitosa, que espero que esta lo sea, son muy importantes. Pero primero te pongo en contexto del pivote, así que no sale más y dentro vídeo. Aunque si lo quieres más en detalle también puedes mirar el último vídeo del canal. El pivote, después de que el MVP me desvalidase algo que tenía que ser cierto para que el anterior problema y la anterior solución pudiesen funcionar, me llevó al problema que te voy a contar. Me costó muchísimo tomar la decisión y me costó muchísimo siquiera llegar a esta idea que he tenido, porque iba rebotando de idea en idea viendo que una tras otra eran malísimas. El caso es que al final se me ocurrieron varias ideas después de ponerme a pensar y de darme cuenta que necesitaba mucha más información. Mucha más información para poder tomar una decisión de verdad fundamentada. Te cuento el problema del que me acabé dando cuenta que sufría enormemente y del que más lo sufría de verdad, y era un problema realmente doloroso. Porque después de aprender muchas cosas con ChatGPT de que era un mal problema, bueno, pues acabé llegando a uno que sí que merece la pena solucionar. Este es, y te lo cuento tal cual lo tengo definido, lo leo porque no me lo sé de memoria, pero es la falta de acceso, entendido como el poder hablar con ellos, a los primeros usuarios de la empresa, provocando parálisis o la toma de decisiones en base a hipótesis no validadas. Esto puede ser bastante perjudicial y es un problema que realmente se sufre, porque los emprendedores sí que saben que tienen que hablar con el usuario, entonces la parte que se sufre es la primera, pero la segunda explica las consecuencias de, bueno, pues sufrir ese problema. Este problema, como ya he dicho, es un problema mejor definido, además teniendo en cuenta del problema del que viene la empresa, que es el siguiente: no saber qué, cómo, de quién o cuándo aprender sobre emprendimiento. Comparado con esta definición del problema, el nuevo problema es un problema mejor definido, pero sobre todo porque se identifica el pain, el dolor principal, en tan solo la definición. Y es un problema que realmente es más painkiller y no es una vitamina. Y de hecho, para que entiendas de todo de dónde sale este problema y por qué es tan importante y por qué me ilusiona a mí realmente solucionarlo, te voy a contar un poquito mi experiencia. Yo llevo, por así decirlo, 2 empresas creadas. La primera, que yo ya sabía que era un poquito para entrar en toma de contacto con el mundo del emprendimiento y de la empresa, y luego esta segunda. Pues bien, en ambas me ha faltado y me ha costado conseguir una cosa, y es información. ¿Y con información a qué me refiero? Pues con falta de información me refiero a, me ha costado hablar con usuarios, y me ha costado que el hablar con usuarios me permita directamente saber exactamente lo que hacer. Y es que aquí entra en juego una creencia mía. En mi opinión, y en el mundo de la empresa, de lo más importante que hay es la información. Porque en una empresa, realmente la empresa está creada para los usuarios. Pues bien, si tienes suficiente información de hablar con ellos, vas a ser capaz de poder crear una empresa sin siquiera pensar, porque la información te va a dictaminar exactamente cuál tiene que ser la decisión. Y esto es lo interesante realmente. Según esto, solo con ser capaz de conseguir la información correcta y de analizarla correctamente, vas a poder crear una empresa. Al menos esta es mi opinión actual, y por esto valoro tanto la información que se tiene en una empresa. Pues bien, me faltaba esta información porque no era capaz de hablar con usuarios, no era capaz de encontrarles, de hablar con ellos online y de entablar pues realmente una buena conexión con ellos para poder hablar, para que prueben el producto y tal. No lo conseguía. Es decir, que en la primera empresa el servicio que estaba ofreciendo estaba basado bastante en hipótesis o solamente en una investigación de mercado que no iba más allá de los foros existentes de Reddit o de una encuesta que respondieron 10 personas. Todo esto por el simple problema de no ser capaz o de no conseguir encontrar a alguien online para poder hablar con ellos. Porque dudo mucho que si alguien online sufre este problema y tú le contactas, no te quiera ayudar o no te quiera responder a X preguntas que realmente le llevan 10 minutos de un día. Pues de aquí surge mi afán por solucionar este problema y mi experiencia, porque este es un problema que sí que he experimentado recurrentemente y que sí que he sufrido varias veces. Y de verdad. Y varias veces incluso en una sola empresa, porque cuando cambias de ICP puedes llegar a sufrir el mismo problema. Entonces, claro, vamos a hablar ahora un poquito más del problema en sí. Porque más allá de lo que te he contado, realmente es buen problema para solucionar. Porque por mucho de mi experiencia, eso no hace que sea un buen problema. Pues bien, aquí entran distintos conceptos, que por ejemplo uno lo vi en Harvard Business School en un vídeo que subieron, y son las 4 U's pero son en inglés, y son que estén poco ayudados en el mercado, que sean urgentes, que no puedas evitarlos, y la cuarta es un poquito más confusa, que a través de tú trabajar los puedas llegar a solucionar.
A ver, evidentemente el problema perfecto va a cumplir las 4 U's, este no lo es, pero sí que cumple bastantes de estas. Además, algo relevante también es la recurrencia, y aunque este problema puede no ser recurrente en una misma startup, sí que puede llegar sí que lo es en la carrera de un emprendedor como tal. Además, estoy bastante seguro de que una vez sea la experiencia buena con el primer uso de un emprendedor, cuando tenga otra empresa o cuando tenga una tarea que requiera de lo que nosotros hacemos, de lo que hará la empresa, bueno, estoy seguro de que volverá si la experiencia y el resultado son buenos, que me aseguraré de que lo sean. Y es que este problema se sufre tanto principalmente porque los resultados de o bien intentar solucionarlo por tu cuenta o simplemente ignorar este problema, bueno, pues son muy perjudiciales. Porque en un lado, si lo ignoras, al final pues acabas construyendo algo que nadie quiere. Y además hablar con usuarios es que es algo necesario en el mundo de la empresa. Y la mayoría de startups o emprendedores lo saben. Por eso no creo que sea un problema que se olvide. Entramos más en por qué se sufre. Y se sufre desde mi punto de vista y desde mi experiencia propia, porque es un proceso el hecho de intentar y buscar conseguir usuarios que no es ameno, que no es un trabajo que sea ni fácil, ni divertido, ni nada. Es un trabajo aburrido. Es un trabajo que realmente a ti te aporta poco como emprendedor, porque no aprendes casi nada. Lo único que estás haciendo es pues investigar en Google. Es un trabajo muy repetitivo, por eso muy costoso, y que además puede llevar a casi ningún resultado, que es lo que me ha pasado a mí todas las veces que lo he sufrido, que son ya 3 o 4 veces. Y es que los beneficios de solucionar este problema, que también es algo bastante importante a tener en cuenta, son bastante importantes. Porque primero, solucionar este problema puede llevar a los primeros usuarios de la empresa a conseguir información muy valiosa y ahorrar muchísimo tiempo por validar una hipótesis que tenía que ser verdad, pues para que la empresa pudiese funcionar, que es lo que me pasó a mí para motivar el pivote de mi empresa. Y es que en sí, solo el hecho de conseguir a un par de gente o a un grupo de 5 personas para poder hablar con ellas sobre el problema que soluciona tu empresa es muy valioso para una startup. Y yo creo que, aunque en ese momento no se perciba el valor real, en el futuro sí que se darán cuenta. Aún así, esto es un problema, porque claro, ¿cómo estableces un precio si una startup es una empresa que no está muy dispuesta a gastar dinero en este tipo de cosas, o al menos lo dudo, que además el valor monetario no se percibe del todo, porque solamente están recibiendo información que es muy valiosa, pero no es monetaria? Entonces sí que aquí hay un problema de que pueda cobrar menos de lo que debería cobrar, porque el outcome que reciben ellos de la experiencia y del producto o servicio que entregará mi empresa no es monetario. Una breve pausa, pero os dejo con el ICP y con el usuario ideal de la empresa. Ya he vuelto y ahora hablemos del ICP. La búsqueda del ICP fue difícil, porque a lo largo de esta empresa siempre he querido que el ICP sea yo. Siempre he querido que el problema que soluciona la empresa esté diseñado para solucionar mi problema, es decir, problemas que sufro yo, y además que estén enfocados en mí. Esto me ha llevado bastantes pausas y bastantes relativamente problemas, porque no siempre puede ser ese el caso, y yo lo estaba intentando forzar porque pensé que sería mucho más fácil y me estaba intentando llenar el camino, porque digo, si el problema lo soluciona para mí, pues me será más fácil solucionar el problema, porque al final voy a saber cuándo está bien solucionado y cuándo no. Al menos eso creía. Que igualmente sí que creo que sea bueno solucionar un problema para ti, pero no creo que sea bueno forzar que el problema que soluciones enfocarlo a ti si no eres realmente el ICP. Es decir, que este intento de tú ser el ICP de tu empresa tiene que partir del problema en sí, no tanto de tengo este problema, a ver cómo hago para que yo sea el ICP. Entonces, una vez entendí esto, simplemente me puse a diseñar o pensar en quién podía sufrir más el problema. Estuve hablando, este fue un proceso de hablar mucho con ChatGPT, y él me decía que hiciese muchos perfiles. Yo quería buscar uno con el que quedarme y a partir de ahí ir trabajando. Sí que entendía que el ICP no podría llegar a saber exactamente cuál era hasta que no tuviese de verdad usuarios y no fuese una empresa, bueno, pues ya con clientes y ya más establecida. Sobre todo porque una vez ya lo tienes, ya es más fácil
Y lo que hay que hacer ahí para saber quién es tu ICP es ver qué 20% de tus usuarios que pertenezcan a un parecido cubren el 80% del revenue de tu empresa. Pero claro, yo no estaba en esta etapa y yo no podía seguir este método. Breve pausita que me acabo de duchar y ahora sí, continuamos. Entonces el proceso fue claro, porque primero de todo ya establecimos que, claro, no podría realmente saber quién era el ICP hasta que no estuviese donde te acabo de decir que necesitaba estar. Pero sí que podía partir de una hipótesis, pues, y además ese fue el enfoque. Solamente estamos estableciendo hipótesis que siempre pueden ser equivocadas, para no casarnos con ninguna idea de ICP. Y además, con unas cosas específicas del problema, pensamos que no era momento o no era importante tanto la edad, el género y esas cosas, esa información más demográfica, porque un emprendedor al final puede ser cualquiera, o una startup, pues tampoco tiene por qué. Tenemos que por qué definir, porque al final eso para el problema que estaba solucionando la empresa pues no era tan relevante esa información demográfica, o incluso la información más de los comportamientos, que no me acuerdo cómo se llamaba, los comportamientos de la persona en específico. Me interesaba más pues su situación en cuanto a su profesión actual, que es la de ser emprendedor. Y el proceso fue básicamente ir definiendo, ir pensando en gente que podía sufrir a tope el problema. Definimos varios ICPs, fuimos iterando constantemente yo y ChatGPT pues a ver cuál nos convencía más, íbamos pensando tal. Todo es cierto que está basado en suposiciones y no en información real, pero como nos quedamos en la idea de que bueno, esto solamente sería una hipótesis, pues tampoco pasa nada. Y acabamos decantándonos por el ICP que sea el mejor para empezar, ¿vale? Y acabaron siendo startups o solopreneurs. Esta es la única duda que tengo a día de hoy del ICP, que están en proceso de validar su producto, validar su problema, en esas primeras etapas, en esas primeras tareas, que para ello necesitan pues hablar con usuarios o que haya gente que pruebe el producto o tal, pero no tienen acceso por falta de network a ellos, con las consecuencias que eso conlleva. Y aquí hay una duda de si un pain extra del problema y del ICP en específico es si le cansa o si le duele o si le molesta tener que hacer constantemente, al faltar una solución para esto, el proceso manual de buscar usuarios. Pero bueno, eso todavía hay que buscarlo, y también tengo todavía que hacer la investigación de mercado. Por último, te quiero hablar de una cosa bastante importante sobre este problema, y es que lo estoy sufriendo ahora mismo. Es decir, por mucho que esté intentando solucionar este problema, ahora mismo yo estoy sufriendo este problema, porque yo estoy en esta etapa de intentar validar la idea, intentar validar el problema, la idea, pues eso, la idea del producto y tal. Pero claro, no tengo acceso al ICP. Es decir, bueno, he conseguido realmente ser el ICP yo, y estoy sufriendo actualmente el problema. Es que este problema está afectando brutalmente a mi empresa porque me está frenando muchísimo. Porque si simplemente me fuese muy fácil con escribir a X gente, escribir a 10 personas que las conozco y ellas sé que me ayudarían y sé que son el ICP, pues sería mucho más sencillo de lo difícil que lo estoy haciendo ahora. Que estoy buscando en LinkedIn, probando en LinkedIn, probando en Reddit, probando en distintos foros y distintas comunidades en Discord, a lo mejor, que no conozco estas comunidades de Discord porque no soy parte de ellas. Que si me meto en eventos de networking presenciales o en meetups. Bueno, básicamente estoy probando un montón de mini soluciones para este problema porque me está afectando muchísimo y me está frenando una locura. Ahora mismo estoy buscando, por ejemplo, en 3 sitios, que son sitios donde se hacen lanzamientos, sitios de crowdfunding y esos lugares en los que medianamente como que se valida el producto de una empresa, y luego en incubadoras. Los primeros con los que he empezado es los sitios de crowdfunding y lanzamientos de producto, pero todavía le tengo que dedicar más tiempo. ¿Qué es eso? Y además esta es una ironía, que para solucionar este problema para el resto de personas voy a tener que inventar otra solución para mí. Porque si bien podría ponerme a construir o en base a hipótesis y una vez ya tenga construido, pues usarlo e intentar conseguir esos primeros usuarios de esta manera, o podría hacerlo bien, porque esto
realmente es una idea de mierda y podría callarme, trabajar para encontrar al menos 10 o 5 mínimo usuarios o gente que me dé información al menos sobre el sufrimiento del problema, y ya de verdad pues ponerme a construir a partir de ahí o a lo que toque en base a esa información. Pues eso sería todo. Si quieres formar parte de la solución y del progreso y evolución de la empresa en sí, visita @emprendedorcon16 en Instagram. Si quieres también más información sobre el Píote, puedes ver el último vídeo del canal. No este, el otro. Y si quieres saber cuáles van a ser los siguientes pasos, suscríbete para no perderte el de la semana que viene. Así que no sale más y adiós.